especialista que hemos invitado en la tarde de hoy. Esta transmisión llega a ustedes gracias a Hospital Nacional. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a un HN Live de Hospital Nacional. Hospital Nacional abriendo sus puertas para compartir experiencias. Señores, damas y caballeros, sean todos bienvenidos. Bienvenidos a un HN Live especial. Estamos en vísperas de que termine el año 2020, sí, un 2020 que pues nos ha enseñado muchísimas cosas y nada más y nada menos que tenemos en casa a nuestro especialista de lujo. En esta oportunidad le vamos a dar la bienvenida al doctor Fernando Márquez. Doctor, gracias por tomar un tiempo una vez más para compartir con nosotros. Cómo no, mucho gusto, muchas gracias por tenerme y un placer aquí para estar con ustedes. Bien, importante. Señores, todos prestemos atención en lo que vamos a hacer en la tarde de hoy en nuestro live. Este live lo tiene que ver todo el mundo. Usted compártalo con todos sus familiares, amigos y conocidos. ¿Sabe por qué? Porque vamos a hablar de COVID, situación actual de país en Panamá, de cómo se ha comportado la enfermedad, de cómo se ha comportado el virus, de cómo están haciendo los médicos. El doctor Fernando Márquez estuvo con nosotros. Doctor, parece mentira, pero ya han pasado 9 meses. Usted fue el que inauguró con nosotros el tema COVID en nuestras pantallas de los HN Live. Así que usted aproveche, haga todas las preguntas. Vamos a hablar inclusive del paciente en casa, el cuidado, como todo esto. Así que aprovéchelo, compártalo y arrancamos, doctor, para que el tiempo nos pueda alcanzar. ¿Cómo no? Bien, hablábamos en marzo, doctor, precisamente de muchos temas. 9 meses después, ¿cómo ha sido el balance? ¿Cómo ha sido, hablemos técnicamente ya, en la parte clínica, cómo ha sido el comportamiento de COVID con los pacientes, con todo lo que usted ha visto, que pues detrás de cámaras ya hablamos de que perdió la cuenta de cuántos pacientes ha visto? ¿Cómo ha sido el comportamiento? ¿Era menos, más de lo que esperábamos? Pues sin duda ha sido mucho más pesado de lo que todos esperamos en algún momento. Yo me acuerdo haber estado reunido en el Ministerio de Salud en febrero, cuando ya nos preparábamos para que llegara el COVID a Panamá, y en aquel entonces me acuerdo que colegas de la Organización Panamericana de la Salud pensaban que podía Panamá tener hasta 5.000 casos, y a mí me pareció muchísimo en aquel entonces. Y miren, ya vamos casi por 250.000 de personas infectadas con COVID, ¿no? Entonces sí, definitivamente ha sido mucho más pesado de lo que pensábamos, mucho más demandante física, emocionalmente, pero bueno, aquí estamos. Ahora bien, efectivamente, y sabemos, y que todos lo hemos mencionado en algún momento, el agotamiento de todo el personal, pero no hay opción. Hay que seguir hasta el final. En cuanto al comportamiento per se del virus, doctor, ¿era tan agresivo como nos los imaginábamos? Unos hablan no de tema agresividad, sino del nivel de contagio, muy contagioso. Cuéntenos cómo ha sido esa experiencia en estos 9 meses. Bueno, el virus parece tener la misma agresividad de siempre. Por supuesto, ya sabemos, todos los virus mutan y mutan muchísimas veces en distintas partes. La mayoría de las mutaciones no tienen significancia clínica. Hay una mutación que fue documentada en Reino Unido y ya ha sido documentada en varios otros países, que le confiere mayor contagiosidad. Pero en general, la verdad es que la agresividad del virus ha sido la misma. La contagiosidad, sí hay mutaciones que la aceleran, y eso ocurre con cualquier agente infeccioso. Siempre hay mutaciones que favorecen la supervivencia del microorganismo o que lo llevan a que desaparezca finalmente. Lo que probablemente estemos viendo nosotros ahora es que, como el sistema de salud está saturado, por no decir colapsado, y los pacientes están llegando más tarde a acudir a atención, porque antes había la capacidad de seguirlos en casa, y apenas uno detectara algún signo de que el paciente se iba a deteriorar, pues uno tomaba decisiones. Ahora los pacientes, en vez de llegar saturando 93, 94% al cuarto de urgencia, llegan saturando 80%. Y por supuesto, la evolución de ese paciente es mucho peor a que si lo hubiéramos atacado 2-3 días antes. Y eso no es una consecuencia de que el virus se haya tornado más agresivo, sino de que la disponibilidad de atención es mucho más limitada. Ahora, doctor, esto precisamente de eso se trata nuestro live, hacer un balance de ese comportamiento que inclusive usted nos hablaba al principio en marzo, decía, bueno, si no hacemos esto, si no hacemos lo otro. Doctor, las cifras
estadística, porque es importante que la población entienda, o que nosotros como población podamos comprender, cuando a nosotros nos dicen, tomando referencia a las cifras que se anunciaron en el día de ayer, estamos hablando de 4.574 nuevos casos, pero nos dicen que tenemos 1.7 de letalidad. ¿Qué significa eso? 1.7 que se va a contagiar, 1.7 que va a fallecer. ¿Qué significa esa cifra? Sí, la letalidad es una relación, ¿no?, entre casos defunciones, y el denominador es el número de casos diagnosticados, detectados. Entonces, cuando hablamos de letalidad, que el 1.7% de esos 4.500 y tantos casos que se diagnosticaron ayer van a fallecer, hagamos lo que hagamos en las próximas 2 semanas. Puede que hasta un poquito más, porque entre más saturado esté el sistema de salud, menor es la calidad de atención, pero no sé cuánto será el 1.7% de 4.500, 70 y tantas personas. 77.7, 78 personas. 78 personas de las 4.500 que se diagnosticaron ayer, hagamos lo que hagamos, van a fallecer 78 en las próximas 2 semanas, probablemente en la primera semana, segunda semana de enero. Ahora, si efectivamente nosotros estamos viendo cifras que nos están diciendo el devenir de los próximos días, logremos entender esas cifras de dónde salieron. Quiere decir que estas cifras de las cuales estamos hablando, 4.574, tienen 15 días hacia atrás. ¿Eso sería nuestro cálculo? ¿Estaríamos hablando festividades, Día de la Madre y similares? Sí, definitivamente nosotros sentimos en los hospitales muchísimo lo que ocurrió, lo que tiene que haber ocurrido en la comunidad para el Día de la Madre, a pesar de que se le ha pedido un poquito a la población, que de repente debió haber sido un poquito más existente y constante, que el hecho y así lo he tenido, he tenido un montón de pacientes que hubo una reunión para el Día de la Madre, un fin de semana que se quedaron para festejarlo, se reunieron y 7 días después contagio y 2 semanas después fallecimientos, ¿no? Entonces ahora estamos viviendo lo que sucedió para el Día de la Madre, sin duda alguna, y no es que me lo hayan contado, es que me ha tocado con pacientes, ¿no?, que contagian a la mamá o contagian a la abuela, y difícil, ¿no?, porque siempre queda la sensación de culpa, por supuesto no es a propósito, pero queda la sensación de culpa en aquella persona que entró uno y lo diseminó a un hogar en personas con factores de riesgo, ¿no? Ahora bien, doctor, realmente, y que la intención nuestra pues lleva un deseo de querer informar a la población, pero es tan importante que la población pueda tomar en cuenta lo que está ocurriendo. Probablemente nosotros cuando vemos las cifras no las analizamos tan crudamente como lo estamos haciendo en esta oportunidad. Si bien es cierto, estamos hablando de 4.574 y hablamos del 1.7 de letalidad, ya usted me dice que son las personas que las probabilidades de fallecer o van a fallecer. Pero cuando vemos en la cifra grande en Panamá, estamos hablando de 44.582 personas de casos activos. Si eso yo lo saco al 1.7%, que aquí me traje mi calculadora para ver el tema, estamos hablando de 757 personas. Esto es real. Sí, el 1.7% de todos los casos activos van a fallecer en los próximos días o semanas. Por eso, o sea, lo que sucede, la manera de ver esto es que nosotros estamos acostumbrados a ver las cosas día a día. Entonces vemos 4.500 casos al día o ayer, pero vimos que hubo 41 muertos, creo, 42 muertos, que es bastante, pero de alguna manera pensamos lo que diagnosticamos hoy y la mortalidad van de la mano, ¿no? Lo que estamos diagnosticando hoy lo vamos a ver dentro de 2 semanas. O sea, la mortalidad acelerada y se va a empezar, ya se está viendo, por supuesto, y en enero se va a acentuar muchísimo. En enero probablemente el mes más duro de la pandemia. Y los efectos de la cuarentena que vienen en los próximos días lo vamos a estar empezando a ver a finales de enero e inicios de febrero. Y eso va a depender también mucho de cómo llevemos la cuarentena. Si es una cuarentena estricta, ordenada, con conciencia, con rastreo de contactos en la comunidad, lo vamos a ver mucho más. Pero si es una cuarentena tibia, con mucho movimiento, con muchos salvoconductos, el efecto se va a ver, pero mucho menos fuerte, ¿no? Y honestamente la idea de esta cuarentena es que sea lo más estricta posible, porque las vacunas están cerca, están a un par de meses, esperemos que no un par, sino un mes, de que llegue la primera remesa a Panamá. Entonces,
a pesar de que las vacunas están cerca, o sea, nos permitiría a nosotros aguantar hasta que llegue la vacuna para no tener que volver a cerrar, pero si no hacemos una buena cuarentena, probablemente este no será el último lockdown que tengamos que hacer. Ahora, doctor, a pesar de las cifras, a pesar de lo que estamos viendo, de las cifras de personas fallecidas, todavía hay personas que son un poco incrédulas en el hecho de la cuarentena, del distanciarnos. Realmente nosotros al inicio, en marzo lo comentábamos, y usted nos hablaba de la catastrófica situación que pudiera ser el tema de la inmunidad de rebaño y otros temas que tocamos que estaban en el ambiente. Pero realmente funciona si nos distanciamos, realmente funciona si nos encuarentenamos. ¿Qué opinión tiene al respecto? Pues sí, es que eso no es inventado. Eso ya, de repente en marzo era todo mucho teórico, como los tratamientos, eran ideas que se tenían. Muchas de esas ideas, sobre todo a la hora de tratar a los pacientes, de la teoría no pasaron a la realidad. Esa hipótesis no se confirmó, pero las cuarentenas, la trazabilidad y la separación, el uso de máscara y de careta, sí han demostrado categóricamente que impactan de manera positiva en la reducción de casos, ¿no? Hay un montón de medidas que la pueden impactar de manera positiva. Evitar aglomeraciones de más de 500 personas, que sea obligatorio el uso de máscara y caretas, hay un montón, pero el que permite de manera más rápida con el escenario que tenemos nosotros, porque la verdad es que el personal de salud está muy limitado, no solo en los hospitales, sino afuera. Con la cantidad de casos que tenemos, las unidades trazadoras, es imposible que le puedan dar seguimiento a todos los 40.000 casos positivos y que al menos 10 de esos casos, y cada caso positivo tendrá 10 contactos. Entonces son 400.000 personas que hay que seguir para separarlos, para aislarlos. Eso ahora mismo es imposible que se dé. Entonces, en la situación en la que estamos, donde no podemos seguir todos los casos ni a los contactos, porque necesitaríamos probablemente aumentar 20 veces las unidades de trazabilidad que tenemos, y eso no va a ocurrir. La manera más eficiente a corto plazo es haciendo la cuarentena y esperar a ver dentro de 2 semanas una reducción de más o menos el 30% de los casos. Interesante, doctor. Ahora bien, volviendo a esa parte clínica que comentábamos, luego de ver estas cifras estadísticas, la verdad que crudas, usted hablaba, por ejemplo, del tema de mutaciones en las nuevas cepas. Se habla de que en el Reino Unido hay otro virus que mutó y demás. El comportamiento del virus en Panamá, per se, en su experiencia, ¿cómo ha sido? ¿Ha evolucionado? ¿Sí? ¿Ha visto 2 que 3, 1, variaciones? ¿Qué nos puede comentar? Bueno, acuérdense que el virus, así como nosotros los seres humanos, todo ser vivo tiene mutaciones todos los días. Y la inmensísima cantidad, porque eso suena como mutación, suena así de repente medio fuerte, la inmensísima mayoría de las mutaciones no tienen relevancia en nada. Igual pasa con el virus. Aquí en el Instituto Conmemorativo Gorga se han secuenciado, o sea, se han analizado los distintos virus que se han logrado aislar, que son del mismo tipo, SARS-CoV-2, y se han encontrado mutaciones puntuales, y eso se debe en gran parte a la gran capacidad que tenemos nosotros a nivel regional para hacerlo. Hasta donde tengo entendido, al menos hasta el día de ayer, no hemos aislado esa cepa en Panamá, pero honestamente yo dudo mucho que evitemos que llegue en algún momento, porque pareciera ser solo cuestión de tiempo, así como cuando en marzo veíamos los casos en China y lo veíamos distantes, y ahora estamos nosotros nadando en COVID, ¿no? Ok, interesante, doctor. Ahora bien, cuando nosotros hablábamos en marzo de lo que venía y cómo se podía comportar, se hablaba precisamente de los grupos vulnerables. Pero, ¿qué hallazgos a nivel médico usted ha visto en su experiencia? Porque nos llama poderosamente la atención de que hay particularmente un grupo de personas de edad avanzada, pero salen por la puerta grande, superan el COVID. Y hay otros jóvenes con otras características que parecían que eran un poco menos propensos, pero llegan a fallecer. ¿Qué ha podido usted notar en este manejo de COVID? Bueno, es importante
hacer la aclaración de que todos tenemos, yo he tenido pacientes de más de 90 años que han salido y les ha dado un COVID que han logrado superar con facilidad, pero esos son casos más anecdóticos, son la excepción, no la norma. Todos tendremos algún conocido que tenía muchos factores de riesgo y se fueron para la casa con poquito tiempo en el hospital o no requirieron el hospital, todos lo tenemos. Pero por cada uno de esos que tenemos nosotros, hay 10, 15, 20 que terminan en el hospital o terminan falleciendo. Entonces, todavía seguimos viendo eso, ¿no? Los grupos de riesgo son los que más se complican y eso es evidente en la clínica. Pero también estamos viendo otro fenómeno, que la gente que está en la calle es la económicamente activa, a los jóvenes, y por lo tanto son los que más se están contagiando. Entonces estamos viendo muchísimos contagios en personas económicamente activas y sí, claro, se complican menos que los gerontes, pero se complican igual y terminan en intensivos igual y se mueren igual. Pero por supuesto la letalidad en ese grupo de edad es mucho menor, ¿no? Ahora, doctor, efectivamente en este tiempo, en estos meses que ya ha convivido el virus y todo el resto, tratamientos, en su experiencia, lo que al principio empezó a utilizar, lo ha tenido que efectivamente modificar. Bastante. ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Han habido, en esa esperanza alentadora de los pacientes que estamos sacando, que se están sacando, cómo ha sido su experiencia en función de los tratamientos que ha tenido que ver con cada uno? Bueno, en medicina, en la medicina tradicional nosotros, occidental, nosotros tenemos siempre que estar seguros de que el medicamento que estamos dando sirve y eso es muy importante decirlo. Nosotros tratamos de eliminar todos los sesgos que nos puedan confundir y decir que el medicamento funciona porque yo observé que funciona. Tenemos que estar claritos de que está libre de sesgos. Así es como funciona la investigación científica. Y por eso muchísimos de los medicamentos que funcionan en un platito, en un laboratorio, funcionan en el platito, nunca llegan al mercado porque después de hacer varios estudios, primero en platitos, luego en animales, luego en seres humanos, logramos identificar cuáles son los que funcionan y cuáles no. Ustedes todos pueden tener alguna idea de que algo puede que funcione, se la imaginan y en su cabeza tiene sentido, pero también les ha pasado que cuando esa idea la ponen en práctica no necesariamente funciona, y así ocurre con los medicamentos. Entonces, eso, por supuesto, demora meses y años en desarrollarse, esa investigación larga, no solamente si sirve o si no, sino también si está libre de efectos adversos. Como esto nos agarró encima y no nos permitió hacer ese proceso, al inicio hubo muchos medicamentos que tenían el uso, nosotros le decimos uso compasivo, o sea, teóricamente tenían, o en teoría o en evidencia de menor grado de calidad, tenía el potencial de servir en los pacientes. Hoy en día, gracias a que ya se empezaron a hacer muchos estudios que empezaron en China y luego en Europa y ahora en América, pues ya sabemos muy bien qué funciona y qué no. Entonces, hay muchas cosas que ya se han demostrado que no sirven y el tratamiento se ha simplificado un poquito, obteniendo incluso mejores resultados que los que teníamos al inicio, en parte en eso y en parte porque hemos hecho una curva de aprendizaje muy buena. Yo nada más aquí quisiera hacer énfasis en que yo estoy seguro que, porque hay muchos colegas incluso personas que no son médicas que favorecen X o Y medicamento, sobre todo en la fase inicial de la enfermedad, aduciendo que tengo que dar algo para parar el virus, ¿no? Y eso ha llevado a mucha controversia en la sociedad. Entonces, pues, lo que tengo que transmitir es que esos productos al inicio, pues lo usamos. Yo llegué a usar algunos de esos medicamentos en marzo y abril por este grado de evidencia débil y beneficio teórico, pero ya hoy en día ya salimos de los palatitos y ya pudimos hacer estudios en animales y ya pudimos hacer estudios en seres humanos y ya está demostrado que no funcionan. Así como, por ejemplo, si a alguien le da dengue, uno no toma
hidroxicloroquina o ivermectina, o si a uno le da antivirus, uno no toma hidroxicloroquina o ivermectina, o nos ponemos a tomar dióxido de cloro. Así mismito pasa con COVID. El COVID no es un virus que vino de otro planeta, es un virus nuevo que lo estamos conociendo, pero hay cosas que no funcionan. Entonces, en cuanto a tratamiento, supimos o aprendimos mucho que los tratamientos en la primera fase de la enfermedad, por más que quisiéramos, yo sería feliz que con una pastilla milagrosa se acabara el COVID en Panamá. Eso aprendimos mucho, de que no funciona. Y en el escenario hospitalario también muchos medicamentos nos dimos cuenta que no eran tan beneficiosos como nosotros creíamos en teoría, y ahora nos permite ser mucho más eficaces y eficientes en el tratamiento. Ahora, doctor, si bien es cierto, usted lo ha explicado muy bien, sobre todo porque lo habíamos hablado al inicio, cuando empezó pandemia, pero pues ya estamos hablando de una experiencia de una cantidad de meses, pero surgen mitos y realidades, doctor, necesario preguntarle. Sí. En todo este tiempo hay una corriente que se habla del sistema inmunológico de subir las defensas. Y le mandan a usted a tomar su té de jengibre mezclado con limón, con aceite de hígado de bacalao, con todo lo que a usted se le pueda ocurrir. En su experiencia clínica, de lo que ha visto, ¿esto de subir el sistema inmunológico realmente funciona o qué funciona? Bueno, o sea, siempre se aconseja que una persona tenga una alimentación adecuada y balanceada y tenga buenos hábitos de alimentación. ¿Qué es lo que a mí no funciona? O sea, preparar el sistema inmunológico para la llegada del virus, la verdad es que no ha demostrado funcionar, porque acá vemos los resultados de eso, y los vemos, llegan igual que los que no han hecho eso, ¿no? ¿Qué pasa? Que ya sabemos por estadística que yo haga lo que haga, 4 de cada 5 personas a los que yo le diagnostique COVID les va a ir bien, o sea, el 80%. Entonces, si yo promociono algo que funciona en el 80% de los casos, seguramente se puede percibir, y por eso decía que hay que librar las cosas de sesgo, se puede percibir que el 80% de las personas que toman distintos medicamentos pueden evitar complicarse. Pero la realidad es que aunque no le demos nada, también el 80% no les va a pasar absolutamente nada. A mí lo que me preocupa, en realidad no es que tomen estos suplementos alimenticios, porque los efectos adversos son pocos. A mí lo que me preocupa es que exista la falsa percepción en la sociedad de que porque me estoy tomando eso no me tengo que cuidar como me debo cuidar, o porque como me estoy tomando eso no puedo estar sin máscara con mi mamá que también lo está tomando, o con mi abuela que también lo está tomando, porque los contagio igual. Y van a terminar complicándose igual. Entonces, los efectos adversos, la verdad es que eso parece una ensalada muy bien hecha, y eso no va a dar problemas. Lo que me preocupa es que existe una falsa percepción de que porque lo estoy tomando no voy a complicarme, o no voy a complicar o contagiar a mis familiares. Interesante, doctor. Ahora bien, a usted lo vamos a tener que aprovechar en este tiempo que se nos va a hacer corto. Muchas preguntas que tenga el público, hagámosla ahorita, porque el doctor Márquez, pues, vamos a aprovecharlo al máximo. Doctor, hablemos de las pruebas, síntomas, hablemos un poquito de esto. ¿Tengo síntomas? Sí, pero me hago la prueba y resulta ser que sale negativo. ¿Qué recomendaciones tiene usted al respecto? Entendiendo que usted nos explicó al inicio de todo esto que las pruebas tienen un grado de sensibilidad de acuerdo al periodo. Explíquenos eso, cómo funciona. Ok, bueno, acuérdense que hay 2 tipos de pruebas que tenemos en Panamá para diagnosticar enfermedad activa, que es el PCR, la reacción en cadena de polimerasa del RNA viral, y el antígeno. Esas son las que se meten en la nariz con un hisopo. El antígeno es la que le decimos prueba rápida. La más comercializada es la Sofía, que es una prueba antigénica rápida. Y la PCR, que es la tradicional y el gold standard para diagnosticar SARS-CoV-2, infección por SARS-CoV-2 que produce COVID. La sensibilidad varía mucho de acuerdo a los días de síntomas que tengamos. Porque, por ejemplo, si yo me hago la prueba, si yo vivo en una casa, porque esto es típico, si yo vivo en una casa donde una persona sale positiva y tuvo un día de síntomas, se hizo la prueba, y el resto de la casa se hisopa, muy probablemente el resto de la casa salga negativa, porque
probablemente si se contagiaron están en el periodo de incubación y uno no tiene virus en el periodo de incubación, o al menos no en sus etapas muy iniciales. Y entonces lo que sucede en muchas casas es que la persona está positiva, el resto se hisopan y salen negativos y asumen que porque están negativos ya no tienen el virus. Y 2, 3, 4, 5 días después de haber estado conviviendo en la casa sin separarse uno con otro, comienza uno con síntomas que ya estuvo compartiendo con los demás que estaban negativos, solo aislaban al que estaba positivo aparte, se contagian entre ellos. Entonces la analogía sería, me parece que es la más sencilla, si una mujer está muy temprano en el embarazo y se hace una prueba de embarazo y le sale negativa, no quiere decir que no está embarazada, sino que es muy temprano. Y si una mujer que está embarazada se lo hace no a los 5 días de embarazo, sino a los 2, 3 semanas de embarazo, esa prueba seguramente ahí sí le va a salir positiva. Y eso ha ocurrido un montón de veces. Igual pasa con el virus. Si uno está contagiado, incubando muy temprano en el periodo de incubación, esa prueba va a salir negativa. Entonces, la sensibilidad de la prueba es muy bajita al inicio del contagio. Y a medida que vamos aumentando los días del contagio, aumenta la carga viral y la capacidad de la prueba de detectarla. Entonces, una prueba, incluso en el mejor momento, digamos que la prueba se hizo con la técnica adecuada, se colocó en la cadena de frío adecuada y fue llevada a un laboratorio con la mejor capacidad para extraer ese DNA y secuenciarlo y amplificarlo, perdón. En el mejor momento la sensibilidad va a ser 80%, que es como a los 7 días de síntomas, entre 5 y 7 días de síntomas. De ahí que se recomienda que si una persona está positiva en la casa y los demás están asintomáticos, no hisoparse a la vez, al mismo tiempo, sino esperar 5 o 7 días, porque ahí es el momento donde la prueba va a tener más probabilidad de estar positiva. Y entonces el antígeno es una prueba que tiene la ventaja de que es muy rápida, que se puede utilizar mucho en la comunidad, porque se puede hacer sin muchos instrumentos y muchas a la vez, en poco tiempo. El antígeno es menos sensible que el PCR, y es como 80% de la sensibilidad que tiene el PCR. Entonces ocurre lo mismo, al inicio va a dar negativo la mayoría de las ocasiones y es como al 5º o 7º día de síntomas donde vamos a encontrar el mejor rendimiento de diagnóstico de la enfermedad. Entonces el mensaje que quisiera transmitir es que hay distintas pruebas que tienen pros y contras que son distintos. El antígeno es rápida y barata, el PCR es un poquito más lenta y más costosa, pero más sensible, pero que a pesar de eso y a pesar de que sea con las mejores técnicas, pueden salir falsos negativos. Y eso es importante tenerlo en cuenta. O sea, si tenemos un contacto de riesgo y estamos muy temprano luego de haber tenido el contacto, la prueba nos puede salir negativa y eso no significa que ya podemos salir, que no tenemos enfermedad. La enfermedad va a incubarse y va a demorar 5 días desde el contagio a iniciar los síntomas. Entonces, si nosotros estamos en la casa y no nos estamos cuidando o no nos estamos aislando de nuestros familiares, y si vamos a trabajar, vamos a estar regando el virus en la casa y afuera, ¿no? Ahora bien, doctor, usted bien lo ha mencionado y que efectivamente siempre se habla de los 14 días. Esos 14 días se mantienen. Ahora, cuéntenos, así como nos ha explicado en el tema del momento adecuado de la realización de la prueba en función de un posible resultado negativo a pesar de que tengo síntomas, ¿cómo es el comportamiento de virus en este caso en tema de contagio? Los primeros días soy contagioso, estoy incubando, o luego de X cantidad de días padezco el virus, más no soy contagioso. ¿Cómo funciona eso para entenderlo un poco? Ok. Al inicio de todo esto, en base a información que teníamos del SARS-CoV-1, el SARS que dio allá en China hace muchos años, nosotros tomamos, la OMS tomó de manera arbitraria un periodo de tiempo en base al virus más parecido que conocíamos, de 14 días como aislamiento necesario para evitar contagiosidad. Hoy en día, el primer estudio salió por allá por marzo en Corea y de ahí se ha podido replicar en muchos lugares, incluyendo Panamá. No se ha logrado aislar el virus o sea, no se ha logrado encontrar virus que sea transmisible más allá de 10 días en personas que no tengan
enfermedades como SIDA o como cáncer, donde ahí sí podemos ser contagiosos un poquito más de tiempo. Pero en personas que están en la casa, relativamente sanas y han tenido un COVID leve, al 10º día, después del 10º día ya no somos contagiosos. De hecho, varios países en el mundo ya tienen una cuarentena un poquito más acortada. En vez de ser 14, son 10 días. Y algunos países están implementando 7 con una prueba al inicio y una prueba al final. Y eso sería muy bueno que nosotros lo implementáramos acá desde el punto de vista de recurso humano, porque si nos contagiamos o tenemos un contacto de riesgo, son 2 semanas para la casa, y si nos actualizamos un poquito, de repente 10 días nos ayudaría un poquito más en ese sentido. Recordar que ya no es necesario hacer una prueba después de los 14 días, ya no es necesario hacer una prueba nuevamente, porque ya sabemos que el virus puede que lo detectemos, así como podemos detectar el DNA de un dinosaurio que murió hace miles o millones de años. Así también nosotros podemos detectar el DNA del virus aunque el virus esté muerto. Ya nosotros sabemos que después del 10º día ese virus va a estar muerto, excepto en poblaciones muy especiales como SIDA o como cáncer o con algunas enfermedades particulares. Pero en la inmensísima mayoría de las personas, después del 10º día el virus no va a estar vivo. Lo podemos detectar, pero no está vivo, y como no está vivo no puede contagiar a nadie. Interesante, doctor. Ahora, tengo una larga lista de preguntas del público que he dejado que podamos nosotros desahogar las que tenemos acá, mientras que el público también está atento escuchándolo todo lo que usted nos comenta. Uno de los que están conectados nos comenta, doctor, ¿qué parámetros se basa para mencionar el hecho del contacto estrecho y contactos directos? Sí. ¿A quiénes determinamos como estrechos directos para el contacto de riesgo es toda relación que tengamos con una persona a una distancia menor de 2 metros sin protección, que sea por más de 20 minutos, la actual, por más de 20 minutos a lo largo del día. Antes era 20 minutos consecutivos. Ahora se considera contacto de riesgo aquella persona que ha estado con un positivo sin máscara por un periodo de más de 20 minutos a lo largo del día, que normalmente son las personas que trabajan juntas y sobre todo las personas que viven juntas, que en la casa se quitan la máscara, ¿no? Y una puede estar asintomática y contagiar. Esa es la definición de contacto de riesgo. Ahora, eso era muy muy útil, y es muy útil para trazabilidad, pero como hay tanto virus dando vuelta en la calle, la mayoría de los pacientes no están teniendo contactos conocidos, sino que lo adquirieron en algún momento en el metro, en el bus, y es más difícil establecer un contacto estrecho, pero para efectos epidemiológicos, más de 20 minutos en un periodo de 24 horas puede ser intermitente sin protección. Ok, interesante, doctor. Ahora bien, tenemos otra de las preguntas. Pacientes maternidad, pacientes embarazadas con COVID. ¿Ha tenido pacientes, o esa parte la maneja el ginecólogo de la mano con la especialidad suya? ¿Cómo ha sido ese comportamiento? Si hay algo que nos pueda comentar. Hay una de las chicas que nos preguntaba, por ejemplo, ¿qué pueden tomar? ¿O simplemente ellas tienen más bien que acudir a su médico de cabecera? Sí, las pacientes que están embarazadas generalmente son mujeres jóvenes y sanas. Entonces el embarazo en realidad no ha demostrado, el embarazo en sí, no ha demostrado ser un factor de riesgo para complicaciones. Y como son generalmente mujeres, que les va mejor que a los hombres, son más fuertes, y son jóvenes y generalmente sanas, porque las mujeres embarazadas van a tener en su mayoría 20, en la década de los 20 y de los 30, y un poquito más arriba y un poquito más abajo, pero en ese grupo de edad generalmente no se complican, pero sí hay mujeres que se pueden complicar estando encintas, no es por el embarazo, es porque hay personas que se complican siendo jóvenes, y generalmente la fase inicial la llevan los ginecólogos porque es el contacto estrecho que tienen con la paciente, pero ya cuando el oxígeno, así como en cualquier otro paciente, empieza a bajar, generalmente nos piden a nosotros que los veamos. Importante con las embarazadas es que nosotros nos tenemos que preocupar en las embarazadas por el oxígeno de la mamá, pero también el oxígeno que le está llegando al feto o al bebé. Y si tenemos un oxígeno en sangre que está bajo, al bebé le va a estar llegando mucho menos. Entonces, en las mujeres embarazadas, el punto de corte para hospitalizar es 94% de saturación. O sea, somos más estrictos todavía, no tanto por la mamá, sino por el bebé. Importante, doctor, lo que acaba de mencionar. Ahora bien, cuando usted nos hablaba de los días de contagio y todo el resto, y en la familia y todo lo demás, tenemos una gran población que ya le dio COVID y ya lo superó.
pero nos puede volver a dar, nos podemos volver a infectar. Ya hay casos en Panamá que se han dado, que se vuelve a dar el COVID. ¿Cómo regresa? ¿Regresa más fuerte? ¿Cómo ha sido el comportamiento? Sí, ya está documentado que sí existe la capacidad, el riesgo de reinfectarse. Nosotros creemos que la inmunidad promedio va a durar como 8 meses, pero por supuesto hay casos en los que puede demorarse mucho más. Como el virus todavía es muy joven, tiene 1 año de existir, desde que empezó en China, todavía no sabemos hasta cuánto nos va a dar la inmunidad natural. Probablemente los casos reinfectados han sido muy poquitos, porque el virus es muy joven. Y seguramente en el futuro, en los próximos años, vamos a ver muchos más casos de reinfecciones. Pero sí sabemos hoy en día que la inmunidad natural que confiere la exposición al virus sí puede producir reinfecciones. No son muchas, la verdad, son muy contadas, pero a medida que vaya pasando el tiempo van a ir apareciendo más. Y también la inmunidad natural que desarrollamos nosotros como respuesta a la exposición del virus es menos potente que la inmunidad adquirida por la exposición a una vacuna, por ejemplo. Doctor, vamos a correr con las preguntas porque se nos va a acabar el tiempo y lo queremos aprovechar. Dice uno de nuestros muchachos que está conectado, y esta es una pregunta que vamos a hacer en conjunto con algo que hablábamos detrás de cámaras. Cuando hablamos de las secuelas, ¿están habiendo secuelas de los pacientes que fueron positivos, que ya superaron la enfermedad? ¿Cómo se están manejando las secuelas? Por ejemplo, él nos pregunta, ¿qué nos puede decir sobre los efectos a largo plazo que están afectando incluso jóvenes sanos? Y menciona que tuvieron COVID asintomáticos, incluyendo temas cardíacos, cerebrales, pulmonares. Cuéntenos, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué ha visto usted de las secuelas de sus pacientes? Sí, es que este virus es terrible, ¿no? O sea, nos ha puesto de rodillas en su enfermedad aguda, y la cantidad de pacientes que van a quedar con algún grado de discapacidad a futuro va a ser enorme. Hay muchísimas manifestaciones post-COVID. Hay un síndrome que se llama el síndrome post-COVID, que fue acuñado por los británicos, que son los que más han escrito sobre esto. Le dicen long COVID, o sea, COVID prolongado, que es aquel COVID que persiste en síntomas luego de 3 semanas de haber sido dados de alta. O sea, más de 3 semanas de haber sido dados de alta, y persisten algunos síntomas. Y ya se han descrito muchos. De repente voy a hablar primero de los que he visto más como neumólogo, y después los otros que no son menos importantes y que afectan tal vez a más personas. Como neumólogo, aquellos pacientes que han tenido un COVID moderado o severo, o sea, que han requerido estar hospitalizados, sí hay secuelas en los pulmones que se producen neumopatías intersticiales. Los pulmones se llenan de la fibrosis esta que se conoce popularmente. Lo bueno es que la mayoría de estos pacientes se van recuperando con el tiempo, y la mayoría de la carga de fibrosis que se observa en las radiografías va disminuyendo con el tiempo, y los pacientes con un adecuado seguimiento y rehabilitación pulmonar llegan a recuperarse bastante. Pero sin duda tendremos un montón de pacientes que dentro de 5 años le tomemos una radiografía y los neumólogos vamos a decir, a ti te dio COVID, porque hay cambios en las radiografías que van a permanecer para siempre, ¿no? Se recupera mucho, pero no todo. Y entre más severo fue el COVID, más secuelas deja y más difícil de rehabilitarla, pero se recupera la gran mayoría a los 3 meses del alta. A los 3 meses del alta la persona tiene una calidad de vida muy similar a la que tenía antes. Seguro nunca van a ser atletas de alto rendimiento, nunca van a poder ir a las Olimpiadas, pero van a poder tener una vida normal. Secuelas, doctor, cuando las menciona, por ejemplo, hemos escuchado familiares o amigos que en particular hablan cansancio, dolores de cabeza, problemas renales. ¿Puede avistarnos? Las manifestaciones neurocognitivas del COVID son muy frecuentes. Los pacientes, desde lo más evidente, que es la ansiedad que puede sentir un paciente cuando está contagiado, por el temor a lo que pueda suceder, hasta los síntomas estos como fatiga. Hay pacientes que han tenido un COVID muy leve y quedan con un síndrome de fatiga post-COVID, que no tienen nada de energía, y a las 5 de la tarde sienten que son las 11 de la noche y no pueden rendir en el trabajo. El tratamiento que se le da es de terapia y es sintomático el tratamiento. No hay ningún fármaco que se haya demostrado que sirva. Entonces es rehabilitación,
y medicamentos sintomáticos para tratamiento sintomático, pero es muy común la fatiga. Hay muchos pacientes que quedan con dolor de cabeza, que requieren hasta inclusive medicamentos como anticonvulsivantes para controlarlos, pero son la minoría. Y hay pacientes que quedan como confundidos, como si tuvieran una neblina, y después del COVID no se acuerdan de cosas, se les va la onda, y esto es bastante común, le dicen como un brain fog, como una neblina cerebral. Y dura bastante y el tratamiento es sintomático, y todavía en eso estamos aprendiendo, todavía en eso no hemos avanzado tanto como en el COVID agudo. Interesante, doctor. Ahora bien, doctor, hablemos, ya hay una realidad. La situación está crítica. Terrible. Terrible. Pacientes en casa. Tenemos un montón de personas que están conectadas. Su live ha superado su propio live anterior, que dijimos que era de verdad que un live insuperable. Recomendaciones. Tenemos un montón de personas que están en casa, doctor, que son positivas. Recomendaciones para ese manejo COVID en casa, sabiendo cómo estamos ahorita ante esta situación. Sí, a los que están en casa contagiados, sí les tengo que decir que normalmente el sistema de salud público y privado tenía la capacidad de darle seguimiento porque había suficientes personas para seguir los contactos, pero ahora hay 44,000 casos activos y no hay suficiente personal para darle seguimiento como debería ser. Entonces es importantísimo que sepamos lo siguiente. Los 7 primeros días de la enfermedad, puede que un poquito menos, puede que un poquito más, la gente se puede sentir como si nada, como un resfriado, como perdí el olfato, o se pueden sentir muy mal como si tuvieran una rompehuesos, fiebre, dolor en el cuerpo, nos podemos sentir muy mal. Pero en esos primeros 5 o 7 días no se complica nadie. A partir del 5.º día, 6.º día, 7.º día, el 20% de las personas van a pasar de esta primera fase a una fase pulmonar donde el virus empieza a producir inflamación en distintos órganos del cuerpo, pero sobre todo en el pulmón, y como el pulmón está inflamado no puede absorber el oxígeno de la atmósfera como debe, y el oxígeno empieza a bajar en sangre. Y eso nosotros lo podemos percibir mucho antes que mediante un oxímetro. El oxímetro lo va a percibir mucho antes que ustedes, porque muchas veces en COVID la sensación de falta de aire ocurre cuando el COVID está muy avanzado. Entonces, les sugiero que se consigan un oxímetro y que se mantengan midiendo la saturación, sobre todo si sabemos que somos obesos, si somos hipertensos, si somos diabéticos, que eso no es muy bueno para el COVID, nada. Si tenemos más de 60 años, un oxímetro de pulso, y apenas esa oxigenación baje de 94, tenemos que ir a buscar un cuarto de urgencias para hacer las pruebas necesarias y evaluar si requerimos estar hospitalizados. Ahora bien, doctor, cuando uno utiliza el oxímetro, es sencillo su uso, pero usted menciona, tengo que tener síntomas, o sea, ya soy confirmado positivo, tengo este escenario, soy confirmado positivo, tengo síntomas, bajo de 94, corro para el hospital. Pero si nunca tuve síntomas, pero mi oxímetro dice que voy por 93, 92, 90. Sí, ¿qué sucede? En el momento en que estamos viviendo, yo le puedo asegurar que 9 de cada 10 cuadros respiratorios en este momento van a ser COVID, porque todavía hay pacientes que andan dando vuelta por ahí diciendo que no, que eso es un resfriado y me tomé una Virogrip, por ejemplo, y me mejoré. Pero es que, por supuesto, la Virogrip tiene medicinas que sirven para el dolor y para el malestar y te vas a mejorar. Y andan dando vuelta por ahí pensando que están resfriados. Ahora mismo no existen los resfriados. Para efectos prácticos, todo sintomático respiratorio tiene COVID. Entonces, si tenemos síntomas, pero aunque la prueba no esté positiva o nos salga negativa, tenemos que estar pensando que tenemos COVID. Entonces, sin duda, en una persona que se siente bien y que no tiene ningún síntoma y tiene un saturómetro que está marcando bajo, bueno, yo recomendaría que rápidamente se verifique si está funcionando bien el saturómetro o conseguir otro. Pero si la medición es correcta y estamos seguros de que comprobamos que en otras personas la saturación es normal y en mí la saturación está baja, aunque no tengamos síntomas, tenemos que acudir a un cuarto de urgencia. Ahora, doctor, precisamente de eso se trata, y el tiempo de verdad que corre rápido, el buen uso de los cuartos de urgencias. Recomendaciones para la población de ese buen uso, sobre todo porque ahora el recurso es todavía más delicado. Esas recomendaciones.
aquel que está en casa, que no es que tenga síntomas, que usted, como usted lo bien lo ha mencionado, mensaje para esas personas para ese buen uso del cuarto de urgencias en función de lo que estamos manejando de COVID. Sí, recordar que nos podemos sentir muy, muy mal, pero recordar que en esos primeros 5 días de síntomas no va a pasar mucha cosa. Nos vamos a sentir muy mal, pero no va a pasar mucha cosa. Pero es importante estar pendientes de si sentimos opresión en el pecho, si sentimos que estamos respirando rápido aunque no nos falte el aire, o si sentimos que nos falte el aire, ese es el momento para ir de una vez al cuarto de urgencias. Antes yo le pudiera decir que los cuartos de urgencia se sobresaturaban por personas en los primeros días muertas de miedo, pensando que algo les iba a pasar, pero hoy en día en los cuartos de urgencia que honestamente parecen un escenario así de guerra, las personas que llegan casi todas son personas que están ya para hospitalizar, precisamente por eso, porque no han podido tener el seguimiento necesario y cuando llegan es porque ya se sienten muy mal, ¿no? Recordar que en algunos hospitales, pongámonos, yo estoy clarito, toda la comunidad médica está clarita que el escenario económico está apretadísimo, pero recordar que ahora mismo hay hospitales estatales que están adecuando cafeterías para poner pacientes COVID, que están adecuando tiendas de campaña para poner pacientes COVID. En un hospital estatal las ambulancias hacen fila para dejar al paciente y esa fila puede demorar horas y en esas horas al paciente que está en la ambulancia le tienen que cambiar el tanque de oxígeno varias veces para que no se le acabe para dejarlo en el cuarto de urgencias. Hay pacientes sentados en los cuartos de urgencia, los hospitales estatales están llenos, colapsados, los hospitales privados igual. Después de las 12 del día las personas que se les dio salida se liberan esas camas y a esa hora ya todas se han ocupado con pacientes que están en urgencia. Eso no está sucediendo solamente en los hospitales estatales, está ocurriendo en los hospitales privados también. O sea, son momentos difíciles, ¿no? Así es, doctor. Y de la mano de todo lo que nos ha recomendado, de todo lo que hemos visto, déjenos un mensaje final precisamente para toda esa población. Yo le hablaba de un mensaje final que fuera dirigido a sus colegas. ¿Qué decirle a esos colegas que todavía, al igual que usted, están batallando? Bueno, a los que están batallando, que encontremos fuerza de donde no tenemos, porque yo creo que todos los que estamos tratando pacientes con COVID estamos convencidos de que es nuestra función, porque somos médicos, y está dentro de nuestra función dar ese servicio a una persona que lo necesita muchísimo. A los que no están tratando pacientes con COVID, que se nos sumen porque estamos cansados, y al final todos estamos bajo el mismo paraguas del gremio médico, y a los pacientes que encuentren fuerzas también, porque vienen semanas y meses dificilísimos. El estrés y la ansiedad que hay en la calle, de repente en la cinta costera no se percibe, pero en los cuartos de urgencia y en los hospitales, de verdad que es un escenario que nadie había visto antes en su vida como profesional en la medicina. Nadie puede decir que en sus tiempos la cosa era peor, nunca. Que en la invasión duró 2 días. Nunca habíamos visto un escenario como el que se está viviendo en los hospitales. Así que, bueno, solamente dentro de lo que se puede, porque sé que es muy difícil, tratar de encontrar serenidad en un escenario que es muy difícil para todos. Doctor, antes de que se nos vaya, muchas personas, y esta pregunta era necesaria, muchas personas le temen a la vacuna. Ajá. Muchos dicen inclusive que llega la vacuna y a mí no me vacunan. Sí. Hablábamos de cuántas personas ya estaban vacunadas en el mundo, 4.9 millones, nos decía usted. Sí. ¿Qué le decimos a esas personas que tienen miedo cuando llegue la vacuna para vacunarse? Sí, yo no sé, honestamente hay una campaña antivacuna, son un grupo pequeño, pero hacen mucho ruido y pueden hacer mucho daño. Ahora mismo en el mundo han administrado la vacuna de Pfizer y Moderna a 4.9 millones de personas, que no es nada en el gran contexto de las cosas, pero no se ha muerto nadie. Ha habido efectos adversos de anafilaxis en personas con factores de riesgo para desarrollarla, o sea, alérgicos severos.
y ha habido uno que otro efecto adverso menor, pero no se ha muerto nadie. Y si nosotros agarráramos 4.9 millones de casos de COVID, sabemos que al menos en Panamá se va a morir el 1.7, pues si tuviéramos nuestra letalidad. O sea que solo en esos 4.9 millones de personas que se han vacunado, se van a ahorrar, solo en ese pequeño grupito, 5 millones de personas en el mundo no es nada, se van a ahorrar 100,000 vidas. O sea, ¿cuántos Rommel Fernández podemos llenar con 100,000 personas? Y esas personas que no se ha muerto nadie son personas que van a dejar de morirse en los próximos meses. Entonces, si yo pudiera irme hasta Tocumen a recibir la primera vacuna cuando llegue, o al canal, no sé si llega por avión o por barco, si yo pudiera pagar para estar de primero en la fila, lo haría, y yo los exhorto a ustedes a que no le teman a la vacuna, porque al final es la ciencia, no lo que hablan por ahí, la ciencia la que nos va a parar esta pandemia, más nada, ninguna pastilla milagrosa. Si eso hubiera sido así, la pandemia se hubiera acabado hace tiempo. Va a ser la ciencia y las vacunas, así que los exhorto a que las utilicen. Doctor, un minuto para dedicarle, porque el tiempo pues ya se nos agotó. Sus familias, esos niños, esos hijos suyos, su familia, la familia de sus compañeros, ¿qué pedirles? ¿Qué mensaje a todos esos familiares de los que trabajamos en hospitales? ¿Qué más pedirles, no? O sea, detrás de cada uno de nosotros hay una familia que nos apoya muchísimo, que han tenido que adoptar muchas funciones que no tenían dentro del núcleo familiar por la cantidad de horas que estamos trabajando nosotros. Seguro esta es una hora, por ejemplo, que por ejemplo yo estoy dedicando para tratar de concientizar a la población dentro de lo que se pueda, pero es una hora menos que yo tengo con mi familia y así estamos todos, ¿no? Salimos, vemos a nuestros hijos crecer acostados, salimos y están dormidos y llegamos y están dormidos. Así que yo nada más puedo decir que gracias y muchas gracias, no tengo absolutamente más nada que pedirle a mi familia. Así es, doctor, y muchas gracias. Hay una ovación en este grupo, en esta gente que lo está escuchando, tal cual como le comentábamos al principio, un live que ha superado su propio live del mes de marzo. Esto se traduce en esa gratitud de la población que agradece cada aporte científico, cada esfuerzo, cada noche no dormida, cada madrugada, doctor Márquez, al igual que todo el equipo al cual usted representa. Le agradecemos no solamente el staff del HN Live de Hospital Nacional, cerrar un año con un tema de lujo como lo es, lamentablemente una situación crítica como país, así es, pero lo que buscamos en este HN Live no solamente es reconocer el esfuerzo de profesionales como usted, sino también de concienciar a la población en lo que estamos viviendo y que solos no lo vamos a poder lograr. Requerimos del apoyo de todos. Agradecemos una vez más, doctor, por el tiempo que nos está dedicando. Sabemos que inclusive usted ha dejado de atender a los pacientes como tal para dedicarse meramente a la parte paciente positivos, a todos esos pacientes de neumología que sabemos que les pido disculpas por así es, por así no poder. es, así es. Y que bueno, de nada vale todo el esfuerzo que se está haciendo la parte médica si la población no toma en cuenta todas las medidas que se deben tomar. Señores, estamos llamados a una cuarentena los próximos días, logremos cumplirlas. Esto lo vamos a lograr en conjunto y como dicen todos aquí, el mejor neumólogo que hay, pues aquí hay un montón de pacientes que están en una ovación, no le puedo explicar, gran maestro, de verdad, dicen algunos que sugieren clonarlo a usted y a todo su grupo de especialistas que están, de verdad que sí, es necesario, población, Panamá, de verdad, equipo Panamá, como decíamos al principio, somos una sola población, somos un gran país de un corazón muy noble, pero necesitamos del esfuerzo y del apoyo de todos para que conjuntamente con ustedes, los especialistas, podamos nosotros salir adelante con esta pandemia. Todo está escrito, no, sabemos que muchas cosas van a seguir ocurriendo, pero hay una oportunidad grande de poder usted aportar su granito de arena para que se pueda detener esta ola de contagios que tenemos en Panamá. De esta manera queremos finalizar agradeciéndoles a todos los que están conectados. Lleve este mensaje a todas aquellas personas que tiene a su alrededor. Compártalo, esto va a estar en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube Hospital Nacional. Es importante que todos veamos las recomendaciones, cómo tratarlo. Ya el doctor pues nos dedicó una hora como él mencionaba. Así que a todos les deseamos un próspero año 2021, pero con la esperanza de que nos cuidemos y de esa manera estar todos bien para lo que nos espera.
Feliz tarde a todos y que pasen todos un próspero año 2021.